Y ahora sí vamos a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Casi tengo el plan de no verlos completamente, pero vamos a ver cómo nos va. El sermón de hoy se llama El fruto del Espíritu. Dicen esos dos versos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y ahora que hemos leído ese pasaje, vamos a Lucas 13 para ver una buena introducción a este pasaje. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos del 6 al 9. Fíjense lo que dice este pasaje: y les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Esta pequeña parábola podría resumir lo que vamos a ver el día de hoy. Este tipo de enseñanza no fue una enseñanza única, o sea, nada más viene aquí de la boca del Señor Jesucristo, sino que fue algo que enseñó constantemente. O sea, él constantemente hacía un énfasis especial en que sus discípulos tenían que caracterizarse, tenían que resaltar por dar fruto. Eso el Señor Jesús lo dijo varias veces. Y si nos ponemos aún así más serios, el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que no produce fruto es arrancado y es echado al fuego. Así de drástico lo pintó el Señor Jesucristo. O sea, el que da fruto, qué bueno, pero el que no da, es arrancado y es echado al fuego. O sea, porque eso pasa en la vida real. Si una planta no te da fruto, pues la quitas porque no te está sirviendo de nada, así como acabamos de leer. Córtala porque está cansando la tierra nada más. Pones otra planta que sí te dé fruto. Y la otra, pues, no sirve de nada, la echas al fuego. La última vez mencionamos que es fácil discernir si alguien anda por los deseos de la carne o por los deseos del Espíritu. La última vez nos enfocamos en las obras de la carne, vimos los versos 19 al 21 de Gálatas. Vimos inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enojos, pleitos. Vimos que el practicar día con día, o el que todas esas obras de la carne formen parte de la rutina de una persona, es síntoma de que no heredará el reino de Dios. Eso fue lo que vimos la última vez. Si se fijan, esa última vez fue el aspecto negativo, o sea, lo que no debe de hacer alguien. Ahora vamos a ver el aspecto positivo, lo que sí debemos de hacer. Ya vimos cómo no debemos de vivir, ahora vamos a ver cómo debemos de vivir. Vamos a ver qué clase de fruto debemos de producir en nuestras vidas para estar seguros de nuestra salvación, para estar seguros si en verdad somos de Cristo. Fíjense en el verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es, y ahí nos paramos. La Biblia habla en diversos lugares que el creyente debe producir fruto. Vamos a otro, Mateo 7, del 19 al 20. Mateo 7, del 16 al 20. Dice Jesús: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Así que por sus frutos los conocerán. O sea, una y otra vez este tipo de mensajes nos dicen: tienes que producir algo si es que has sido salvo. Tiene que haber un efecto si es que ha habido una causa de la salvación. O sea, acuérdense que es muy fácil profesarla, pero el profesarla te demanda el fruto. O sea, a ver, muéstrame, así como dice Santiago en Santiago 2, muéstrame esa fe de la que tanto hablas. O sea, muéstramela, yo quiero ver el fruto para ver si es genuino o no. Y si se fijan, Santiago está muy ligado a este tipo de enseñanzas que dice el Señor Jesucristo. Entonces es vital que si queremos demostrar lo que ha pasado en el interior, se tiene que mostrar dónde. En el exterior. Es importantísimo eso. Si se fijan, es interesante lo que dice el Señor Jesucristo. O sea, mediante las obras es como vemos si pasa algo. O sea, por eso les hemos mencionado que es fácil discernir si alguien vive de una u otra manera. O sea, porque por sus frutos los conocerán, dice el Señor Jesucristo. O sea, y el Señor Jesucristo lo puso así, con palabras tan sencillas pero tan importantes. O sea, un fruto bueno, o sea, si es un árbol bueno, o sea, si es alguien interiormente regenerado, lavado, transformado, ¿qué va a producir? Buen fruto. O sea, es una ley. No pasa, dice el Señor Jesucristo, que un árbol bueno y grande, sano, dé fruto malo. O sea, eso no pasa, simplemente no puede pasar. Y al contrario, si hay un árbol malo, alguien muerto en sus delitos y pecados, alguien que vive por las obras de la carne, alguien lejos de Dios, no va a producir fruto bueno. No va a poder, es imposible, la raíz no está buena, o sea, no va a poder, físicamente no puede. Dice Jesucristo que espiritualmente tampoco se va a poder. Entonces, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo deben, ojo con esa palabra, deben de producir el fruto del Espíritu. Y aquellos que no han nacido de nuevo, en otras palabras, deben demostrar las obras de la carne en ellos. Así que hay que poner ese fundamento desde ahorita. O sea, si ha sido regenerado, transformado y salvo, justificado, debe de venir el fruto. Tiene que. Y si no viene ese fruto, sino que se manifiestan las obras de la carne. También ahí, si se fijan bien en Gálatas, en ese verso 22 en el que estamos, dice el fruto del Espíritu, está en singular. Si se fijan, no dice, pero los frutos del Espíritu son estos. Si se fijan, es una lista de 9 virtudes. Pero aquí Pablo dice el fruto del Espíritu, es nada más uno. El fruto del Espíritu es toda la vida espiritual de aquella persona salva, transformada, regenerada, justificada. Eso es. Si lo ponemos en otra ilustración, estas 9 virtudes que vamos a ver no son como 9 gemas o 9 piedras preciosas. Más bien, es como si tuviéramos un diamante. Sabemos que el diamante tiene varios cortes. Es como si cada una de estas virtudes que vamos a ver fuera un corte, fuera una cara del mismo diamante. Por eso es un fruto, tiene diferentes facetas, pero no es de que no, pues ya tengo 3, ya tengo 2, ya tengo 5. No, es un fruto nada más. Por eso el fruto del Espíritu es diferente a otra cosa que decimos que también es del Espíritu, una palabra de 3 letras. La Biblia menciona los dones o el don del Espíritu Santo. Es diferente el fruto del Espíritu Santo que el don o los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? La Biblia menciona los dones del Espíritu y claramente menciona que a cada quien se le reparte 1, 2 o 3, pero nadie tiene todos. Al contrario, el fruto del Espíritu, que uno debe mostrar todos los que están aquí. Es por eso que hay que hacer esa distinción entre el fruto, que hay que tener estas virtudes, y entre los dones del Espíritu Santo, que alguien puede tener. O sea, cada quien tiene un don, y ese es el Espíritu
Espíritu Santo lo reparte como quiere, pero entonces no podemos tener todos los dones, pero debemos demostrar todas estas virtudes porque todas forman el fruto del Espíritu. Si lo queremos comparar, o sea, solo hay un fruto, pero varía en cantidad y en dulzura. Así como en los árboles, mientras mejor es, más dan y mejor, con mucho mejor sabor. Y es igual en la vida espiritual, o sea, podemos producir fruto, pero a lo mejor no al 100%, ¿verdad? O sea, yo doy amor 100% bíblicamente. No, a lo mejor damos un 50, 60, 70, pero el chiste es ir variando e ir incrementando ese fruto. Y ahora Pablo nos da esta lista. Deberíamos de memorizarla, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y empezamos, curiosamente, con el amor. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, esa es la primera virtud que se menciona, y no nos debe sorprender que el amor sea la primera. O sea, Pablo tiene en sus cartas, ustedes pueden leer 1 Corintios 13, Romanos 13, Pablo menciona que el amor es algo muy importante. De hecho, lo acabamos de ver hace unos pocos versos en Gálatas 5:13. Si nos sírvanse por amor los unos a los otros, y lo dice, ¿por qué? En verso 14. Porque toda la ley en una palabra se cumple. ¿En cuál precepto quedamos que se cumplía toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, en el amor. Y en Romanos 13 dice Pablo, porque el no codiciar, no robar, no matar, todos esos se resumen en un mandamiento. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque en ese mandamiento se resume absolutamente todos los mandamientos que se relacionan con mi prójimo. Y hay que definirlo otra vez. Hay que recordar que el amor es el negarse uno mismo por el bienestar de los demás o del otro. Ese es el amor. Es buscar la prosperidad del otro, el bienestar, el florecimiento del otro, a pesar de la situación. O sea, si es bueno conmigo, buscar su prosperidad. Si no me habla, buscar su prosperidad. Si está enemistado conmigo, buscar su prosperidad. Ese es el amor bíblico. Si se fijan, es imposible amar a carne. O sea, siempre buscamos un pretexto para no amar a alguien o nada más para amar a alguno. No es que ellos, iba a decir ellos porque son mi familia, pero no siempre se presta a eso. En la familia hay de todas maneras choques, no le hablo, no le hago esto o algo, pero siempre queremos limitar este amor, pero debe ser para todos. Y siendo imposible amar a todos, amar a mi prójimo como a mí mismo, es necesario que Dios me otorgue esa capacidad para amar a los demás como a mí mismo, y es justo lo que la Biblia enseña. Ahí en Romanos 5:5 dice que hasta que no somos justificados, viene el Espíritu Santo y derrama su amor sobre nosotros. Hasta que Dios derrama su amor sobre mí, es cuando yo puedo empezar a amar. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versos del 7 al 10. Dice Juan aquí, amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? Dice, el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero fíjense lo que dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aquí está demasiado cargado ese pasaje, pero lo que podemos rescatar es que, dice Juan, nadie puede amar si no conoce a Dios. El que ama ha conocido a Dios y dice, ya ha nacido de nuevo, o sea, ha nacido por Él. Entonces es importante aquí que no podemos amar hasta que no conocemos a Dios. Eso es una ley.
No es hasta que no conocemos el amor de Dios hasta que podemos nosotros amar a los demás. Y, o sea, en palabras de Romanos 5:8, o sea, no es hasta que entendemos la obra de Dios, dice Romanos 5:8, en que Él demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no es hasta que entendemos eso que empezamos a amar. O sea, yo entiendo que yo soy un pecador, toda mi vida lejos de Dios, blasfemo, pecador, en contra de Dios. Dice, aún yo siendo así, dice, Cristo murió por mí. O sea, es algo increíble. O sea, yo no me gané el que Cristo viniera a morir por mí. Al contrario, dice, aún siendo tú un pecador, dice, Cristo vino a morir por ti. Eso es amor. Eso es amor. Y es hasta que yo entiendo eso, cuando ya veo que si alguien me hace algo mal, yo debo demostrarle amor. ¿Por qué? Porque yo era peor contra Dios y aún así, ¿qué hizo Él? Me amó y Cristo murió por mí y me salvó. Entonces, ¿cuánto más yo no debo demostrar amor con los demás, con todos, sin importar si me hacen cosas malas? ¿Por qué? Porque yo era un pecador contra Dios. Inclusive, de hecho, hablando sobre esto, Jesucristo mismo dijo que teníamos que amar a quienes. Mateo 5:44. Dice desde el 43, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso no viene en la Biblia. En la Biblia, ¿qué parte de ese versículo viene? Amarás a tu prójimo, pero lo que dice enseguida que y odiarás a tu prójimo, no. Si tenemos Biblias que distinguen entre las citas, por ejemplo, esta trae en mayúsculas, amarás a tu prójimo, y el odiarás a tu enemigo, no. ¿Por qué? Porque no viene en la Biblia. Y esto era algo que los fariseos, que los maestros judíos les estaban enseñando al pueblo. Sí, amen a su prójimo, pero odien a su enemigo. O sea, a eso sí manténganlo lejos. Por eso entendemos que los fariseos veían mal a los gentiles, por eso los fariseos veían mal a los pecadores. Pero ¿qué dice Jesús en el 44? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Fíjense lo que dice el 46, porque si aman a los que les aman, pues ¿qué recompensa tienen? O sea, también los recaudadores de impuestos o los pecadores hacen lo mismo. O sea, ¿qué mérito tienen si ustedes aman a los que les aman? Pues ninguno, dice el 47. Y si saludan solamente a sus hermanos, pues ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Y dice el 48, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O sea, amen también a sus enemigos, oren por los que les persiguen. O sea, eso de amar a los que nos aman, dice Jesús, lo hacen todos. O sea, ustedes que son mis discípulos, ¿cómo se van a distinguir de ellos? Amando a los que no los aman. Y ahí también dice saludando. Nada más vas a saludar a tu clica, a tu grupo, nada más. Si no, tienes que saludar absolutamente a todos. Eso es en cuanto al primer fruto, el amor. Enseguida dice el gozo. De acuerdo a Romanos 14:17, dice que el reino de Dios se trata sobre gozo. Quiero leérselos porque vamos a hacer referencia a este versículo otra vez. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo tendemos a relacionarlo con la risa, pero tenemos que tener cuidado en no confundirlo con la felicidad, porque la felicidad se basa en las circunstancias y es temporal. O sea, me contaron un chiste, soy feliz en ese momento, me río, carcajadas, pero se acaba. O, no sé, otro ejemplo, o sea, me acaban de dar 10,000 pesos de regalo, estoy feliz en ese momento, pero ya se pasa. O sea, no soy feliz todo el tiempo. Si se acaba, no sigo siendo feliz.
O nace un hijo, soy muy feliz, pero ya cuando llora ya la felicidad se acaba. O sea, la felicidad es temporal, circunstancial, o sea, depende de una circunstancia. En cambio, el gozo va mucho más allá. El gozo no se debe de acabar. El gozo se relaciona más con el contentamiento, con el estar contento. Y tristemente ahorita usamos la felicidad o el ser feliz y el estar contento como lo mismo, pero no. El contentamiento es estar satisfecho con lo que Dios nos da. Eso es estar contento. Por lo tanto, o sea, si yo estoy gozoso por lo que Dios me da, entonces no importan las circunstancias, yo debo estar gozoso, porque yo sé que eso es lo que Dios me tiene para ese momento. Si quieren saber más del gozo, lean de tarea la carta a los Filipenses. Tengo aquí más de 10 referencias al gozo en Filipenses, les voy a dar nada más algunas. Desde el capítulo 1, fíjense. Filipenses 1:4. Dice: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones con ustedes. Verso 18. Entonces que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Verso 25. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Y ustedes pueden leerlo y a lo mejor subrayar cada vez que Pablo dice gozo o regocijo en Filipenses, y van a encontrar que son muchas. Ya que estamos ahí, un poquito después, en 1 Tesalonicenses 5:16, viene un mandato, una orden, un imperativo. 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre gozosos. Es un mandamiento. Si se fijan, entonces el gozo es constante, no como la felicidad que es por tiempos, por ratos. No, el gozo es constante. De hecho, si el estar contento es el gozo, hay un versículo muy importante que es Romanos 8:28, que nos ayuda a estar gozosos en todo tiempo. ¿Qué dice? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien, para los que amamos a Dios. O sea, si yo sé que todas las cosas cooperan para mi bien, si fijan, es muy difícil que me amargue. O sea, situaciones buenas, no tan buenas, malas o pésimas, si yo sé que Dios está al control de todo eso, otra vez va a ser muy difícil que yo me amargue, sino que voy a estar confiando en el Señor, y por eso voy a mantener este gozo. Hay un versículo en Filipenses, me acabo de acordar, muy padre. Filipenses 4:4. Dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. O sea, Pablo, les voy a poner en contexto esto porque suena muy fácil, ¿verdad? Estén gozosos, regocíjense, pero ¿y luego? Pablo escribió Filipenses en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel por predicar el evangelio y se atreve a decirles a los filipenses: regocíjense, y otra vez les digo, regocíjense. O sea, siempre decimos, pues sí, qué padre, Pablo, ¿verdad? Pero pues, tú eras Pablo. No, vienes al revés. Pablo, siendo Pablo, estando en la cárcel, prisiones frías, etcétera, dice: regocíjense en el Señor. Por eso es interesante que Filipenses, escrita desde la cárcel, tenga una y otra y otra y otra referencia al gozo. Seguimos ahí en el fruto del Espíritu. El siguiente es la paz. Es muy importante la paz, porque en el hebreo, en el Antiguo Testamento, había una palabra muy interesante y muy importante. ¿Cuál es? Shalom. Shalom. Para el judío, el shalom es algo así que ellos luego sabían que era la paz con Dios, el shalom. Como ese es el saludo ahora del shalom. Ahorita leímos Romanos 14:17, que decía que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, y le decía paz y gozo en el Señor. Vamos a ver por qué el cristiano tiene paz.
Si fijan, es interesante que en la actualidad muchas de las terapias o muchos de los centros que ayudan es para encontrar ¿qué? La paz interior. Pues muchas cosas se enfocan para brindarte la paz. Vamos a ver por qué tiene paz el cristiano, o sea, por qué el cristiano puede decir que está en paz. Romanos 5:1, que me gustaría que se lo memorizaran. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados, ¿cómo? Díganlo de memoria. Por la fe, tenemos ¿qué? Shalom, tenemos paz para ¿con quién? Con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cristiano tiene paz, porque está en paz con Dios. Pues esa es la primera paz que tenemos que resolver en nuestra vida, la paz con Dios. No estar enemistado con Él, tener ese shalom, o sea, esa paz, tranquilidad, afecto con Dios, es lo primero que debemos de conseguir. Acuérdense que la relación entre el pecador y con Dios, ¿cómo es? Es guerra, es enemistad. El pecador una y otra vez hace las cosas que a Dios no le agradan. Un salmo dice: Dios está airado con el impío. Todos los días está airado Dios contra el pecador y el pecador contra Dios. Hay que recordar que no es Dios contra el pecador, es el pecador contra Dios. Hijo de ira, hijo de desobediencia, dice Efesios 2. Romanos 8:7 dice que la mente puesta en las cosas de la carne es hostil contra Dios. Fíjense que la palabra hostil es una palabra de guerra, una palabra de pleito, no nada más como de enemistad, sino que es de pleito, de pelea. Entonces así está el pecador con Dios, en guerra, en enemistad, hostil. ¿Y qué hace la obra de Cristo? Habiendo sido justificados por la fe, ¿qué tenemos? Paz. O sea, estando lejos, estando desconectados, estando bombardeándose, ahora hay unión, o sea, hay paz, cosa que no había antes. Entonces, otra vez, ¿esa guerra termina cuándo? Cuando venimos a Cristo. Ahí en Romanos 5:1 que dice al final: por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay otra manera de reconciliarnos, no hay otra manera de tener paz con Dios, sino por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el cristiano, una vez en paz con Dios, esto lo manifiesta ¿dónde? Pues en su vida diaria. Obviamente el cristiano ya no busca estar metido en problemas, estar envuelto en enemistades con las personas. Si se fijan, las obras de la carne eran enojos, pleitos, celos, contiendas, y el fruto del Espíritu, ¿qué es? Paz. Totalmente lo contrario. Cristo mismo habló una bienaventuranza sobre aquellos que procuran la paz. En las bienaventuranzas de Cristo, Mateo 5:9, dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. De hecho, o sea, si ejercemos bíblicamente el amor, la consecuencia directa va a ser que nosotros tengamos paz con todas las personas. Si amamos y servimos a nuestro prójimo por amor, pues obviamente no vamos a tener ningún conflicto con nadie, y por eso vamos a tener paz. A veces esto entra un poquito en contradicción, en que vamos a ser perseguidos, en que se van a burlar de nosotros, pero si digan, nosotros podemos tener paz de todas maneras. Otra cosa sería si yo también tuviera el conflicto con alguien, que es muy diferente. O sea, alguien puede reírse de mí, alguien puede insultarme por mi fe, pero yo puedo estar en paz con esa persona y, así como dijo Jesús, orar por él y amarlo. Pero otra cosa es tener pleito, de volvérsela, pelearme, ir a pegarle, eso es otra cosa. Enseguida dice paciencia, amor, gozo, paz, paciencia. Pablo menciona esta virtud de la paz en diferentes lugares. Una es 2 Corintios 6:6, dice: en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero.
Otra es Efesios 4:2, aquí a la vuelta de Gálatas. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Entonces, la paciencia viene varias veces en la Biblia. Colosenses 3:12, 2 Timoteo 3:10. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es, si se fijan, va muy ligada al gozo, porque es la capacidad de mantener la paz y la tranquilidad en medio de la tormenta. Pues si yo conservo la paz, y el gozo, si yo los puedo conservar en medio de la tormenta, tengo la paciencia. Y no nada más es eso, sino que la paciencia, obviamente, así como dice Efesios 4:2, en paciencia, soportándonos los unos a los otros. Eso es tal vez donde tenemos que hacer énfasis, en soportarnos los unos a los otros, en tenernos paciencia, en no pelearnos, en no en darle la vuelta a alguien, por más latoso que sea, por más ofensivo que sea o algo, sino que hay que soportarlo con paciencia. Como es de esperarse, tenemos el mayor ejemplo en Dios de la paciencia. En Romanos 2:4 dice acerca de Dios: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. También en otros lugares se menciona la paciencia de Dios. O sea, imagínense, el Señor día con día soporta a millones y a millones de pecadores que pecan contra Él, que lo blasfeman, que no lo toman en cuenta, que no le dan gracias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, día con día Dios tiene que soportar eso. Imagínense la paciencia. O sea, Él está en todo su derecho de que ejecutar su juicio y ya, ¿está? Pero la Biblia nos enseña que Dios es paciente, se espera, y es para diferentes cosas. Una es para cumplir sus propósitos. O sea, para eso Dios le tiene paciencia a los pecadores, para cumplir sus propósitos. O sea, si Él está al control de todas las cosas, los pecadores están incluidos en esos planes, pero aún así Él tiene que soportar a los pecadores. Y más que nada, como dice aquí, que esa bondad, tolerancia, paciencia nos está esperando a Dios a que nos guíe al arrepentimiento. O sea, imagínense, casi nadie fue salvo al primer año de edad. O sea, Dios nos estuvo esperando toda la vida, pecado tras pecado, lejos de Él, con paciencia hasta que nos guió al arrepentimiento. O sea, sin duda es demasiado paciente. O sea, nosotros no nos hubiéramos soportado a nosotros mismos en el lugar de Dios, para nada. Pero aún así Dios es paciente. El siguiente es benignidad. La benignidad la leímos en 2 Corintios 6:6 también. Y aquí en este mismo versículo de Romanos 2:4 se menciona la benignidad. No sé si se alcanzaron a fijar. La benignidad de Dios se relaciona mucho con la obra de salvación que Él da. O sea, es un aspecto benigno de parte de Dios en que Él nos haya dado la salvación, siendo que no la merecíamos, siendo que al contrario, o sea, nos merecíamos lo opuesto. Eso es un acto de benignidad con Dios. Por lo tanto, aprendemos del Señor a ser benignos con los demás, o sea, a dar algo bueno, a ser generoso, a pesar de que la otra persona no lo merezca, o al contrario, que se merezca lo contrario, un golpe o algo. Eso es la benignidad, o sea, en el ser generosos con los demás, en dar el bien, en dar un aspecto bueno con las demás, a pesar de que no lo merezcan. O sea, es generoso. Acuérdense que la generosidad no es económica exclusivamente, es hasta con un saludo, un abrazo, un hola, una plática, todo. Es el ser generoso con los demás. La bondad, la palabra bondad en la antigüedad lo usaban mucho para referirse a la excelencia moral.
que alguien es intachable, en que alguien se porta bien. Pues. Esta bondad, interesantemente, con la ayuda del Espíritu Santo, se convierte en una vida de santificación. O sea, si yo debo de producir bondad, que al final de cuentas es excelencia moral, es irme santificando, es ir dejando el pecado. Y esto, si yo empiezo a crecer en bondad, en excelencia moral, esto me ayuda a animar a los demás cristianos, a que ellos también muestren esa bondad y que sí se puede empezar a dejar el pecado. Por otro lado, para los no cristianos es un testimonio que es invaluable. Es invaluable el testimonio de nuestra vida al no cristiano para que él se convierta. Nunca lo hemos visto como una parte del requisito de la salvación, pero es necesario. O sea, si yo le predico el evangelio a alguien y con mi vida muestro que no soy cristiano, o sea, esa persona va a decir, o sea, ¿qué me convierto si él vive igual que yo? O peor, o sea, no tiene sentido lo que él me está predicando. O sea, por eso una predicación sin testimonio es vana, es hueca. Ya está de ser pecado predicar el evangelio sin uno mostrarlo con su vida. De hecho, la Biblia al contrario, o sea, condena cuando alguien profesa el nombre de Cristo y lo mancha por su vida, por sus actitudes, por lo que hace. Ellos van a llevar mayor condenación sin duda. Pero, por el lado bueno, entonces mi testimonio me va a servir para predicar el evangelio. ¿Sí queda claro ahí? En sí está la fidelidad. La fidelidad, obviamente, número uno, ¿con quién? Con el Señor. Ese fruto me permite serle fiel a Dios toda mi vida. A pesar de las caídas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas en mi vida, el fruto me va a permitir serle fiel a Dios siempre. Sí, es que es la palabra pistis, que es fe o fidelidad, pero ¿qué dice la tuya? Las traducciones modernas han optado más bien por la fidelidad, porque es como son fruto del Espíritu, es mejor traducirla como fidelidad. O sea, significa cualquiera de las dos cosas. Inclusive en Gálatas 3, no sé qué, que decía Abraham, el creyente, también se pudo haber dicho Abraham el fiel, pero en el contexto, ¿qué te da a entender? El creyente. Y en este caso es mejor traducirla como fidelidad, de fiel. De hecho, no tienen mucha diferencia, pero hay que decir que es la fidelidad en cuanto a serle fiel a alguien. Y también, o sea, a pesar de que en un mundo de pecado, en un mundo que dice Dios no existe, en un mundo que dice lo que crees no es cierto, en un mundo donde está plagado de falsas enseñanzas, es mantenerse fiel al Señor. Y número 2, ahora sí, ¿fieles con quién? Con el prójimo. Tenemos que serle fiel al prójimo. Pues hay centenar de ejemplos de casado, fiel a la pareja. En el trabajo, pues fieles al jefe, al compañero. Con las amistades, el cristiano siempre se debería de caracterizar como alguien en el cual puedes confiar. Es que él es fiel, o sea, él no me traiciona. El cristiano debería de caracterizarse por ser una persona fiel. Porque es alguien que es responsable, es alguien que cumple sus obligaciones, el cristiano. Por lo tanto, es alguien que es alguien en el cual puedes confiar para lo que sea. Como él primero busca agradar a Dios y es obediente, por eso termina siendo alguien fiel y alguien digno de confianza, el cristiano. En el penúltimo lugar tenemos la mansedumbre. También viene en otras cartas, en otros versículos, y por ahí lo hemos leído también, sin mencionarlo bien. Ahorita mencionamos la mansedumbre. La mansedumbre es lo opuesto a actuar de una manera áspera o dura con alguien. Eso es la mansedumbre, es actuar de una manera dulce y accesible con las personas.
Obviamente, a pesar de las circunstancias. Sabemos que cuando no andamos de ánimo es cuando cortamos el espadazo con una persona y no nos damos cuenta. Pero la mansedumbre nos va a ayudar a mantener pues, ese carácter dulce y suave a pesar de las circunstancias. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, el cristiano está llamado a reprender a su hermano en Cristo si está en pecado. O sea, si un cristiano sabe que otro cristiano está pecando, debe de llamarle la atención. O sea, debe decirle, ¿sabes qué? Necesitas parar, necesitas dejar de pecar. Pero se debe hacer de una manera mansa. Dice Gálatas 6:1: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, si vas a reprender a alguien, que sea con mansedumbre. Si ustedes que son espirituales, pues con mansedumbre, es que así debe de ser. También, según de Timoteo 2:25, nos dice que debemos de reprender o responder a aquellos que se oponen a la fe, pero dice con mansedumbre. O sea, alguien puede venir a decirme Dios no existe o algo así, y yo le puedo responder ¿cómo? ¿De la misma manera? No, con mansedumbre, sí, de esto, así, y defender nuestra fe, así como dice Pedro, con reverencia y con mansedumbre también, así defendemos la fe. ¿Por qué? O sea, imagínense, si un cristiano está pecando y yo llego de una manera áspera, dura, fea, para animarlo a reprenderlo por su pecado, ¿lo va a dejar fácilmente? Al contrario, a lo mejor lo va a hacer hasta con más ganas por haber llegado de esa manera tan dura. O si respondemos si estamos dando una defensa de nuestra fe, si lo hacemos de una manera áspera, burlona, grosera, o sea, esa persona va a venir a Cristo por nuestro testimonio. Por supuesto que no. Obviamente de una manera reverente y con mansedumbre va a hacer que esa persona, Dios va a usar esa manera para traerlo hacia Él. Finalmente tenemos el dominio propio. El dominio propio significa tener un buen temperamento y moderación en cuanto al comer, al beber, al sexo, etc. Al comer, pues no caer en la glotonería, cuidarse uno mismo. En el beber, pues en el beber obviamente aquí va más inclinado al alcohol. Ya vimos que se puede beber, pero es con moderación. O sea, si caes en la borrachera es pecado delante de Dios. Y en cuanto al sexo, obviamente una palabra rara, es en la unión matrimonial. De hecho, el dominio propio nos ayuda a entender que esta libertad en Cristo es libertad en Cristo, no es libertinaje. El dominio propio me ayuda a entender eso. Alguien con dominio propio es una persona que tiene autocontrol y una vida disciplinada, o sea, sabe medirse siempre, hasta aquí esto, hasta aquí lo otro, o sea, no me voy a exceder de esto, o sea, por ejemplo, hasta una desvelada, hasta aquí porque yo sé que me va a hacer daño, o sea, voy a estar mal. O sea, el que tiene dominio propio sabe controlarse, tiene las riendas bien puestas ya del cuerpo, de la carne. Y por eso es más fácil que alguien con dominio propio resista las tentaciones. Por eso nos santificamos, porque vamos dejando el pecado. Y parte de eso es que el dominio propio me ayuda a que cuando viene la tentación, a agarrarme bien, fuerte, firme, refrenarme y no ceder ante ella. El dominio propio es una virtud que a lo largo de toda la humanidad se ha alabado, o sea, se ha visto con muy buena, o sea, como una virtud, a pesar de la creencia, pero es la menos practicada, lamentablemente. Entonces, en un mundo de desenfreno, en un mundo de emborráchate, en un mundo de come lo que puedas, en un mundo de practica el sexo como se te dé la gana, el cristiano debe decir, no, dominio propio. Finalmente Pablo dice ahí, contra tales cosas no hay ley. Es una frase muy interesante. Primero hay que notar que en el verso 19 Pablo le llamó como a las cosas de la carne. Dice obras de la carne. Y aquí ¿cómo le llamó? El fruto del Espíritu, no le llamó las obras del Espíritu. Es algo interesante. Hay que poner atención por qué Pablo hace eso.
Si fueran obras, estaremos diciendo que de alguna manera u otra se puede hacer mediante una ley o mediante la ley. Y no, ni el amor, ni el gozo, ni la paz, ni la paciencia, ni la fidelidad vienen a través de la ley. La ley me las ordena, pero la ley no me las va a producir. Eso es por eso que Pablo le llama fruto del Espíritu. Es algo que hace el Espíritu Santo y no lo que hace una ley o la ley de Dios. Y por eso dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley ninguna que produzca este tipo de frutos. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo sobre el creyente, aquel que ha sido regenerado. Otra vez, o sea, si alguien se pone, digamos, la ley de Dios, no es que la voy a cumplir, no va a producir gozo, no va a producir paz, no va a producir paciencia. Puede que cumpla las cosas, pero nada más exteriormente, no de corazón. En cambio, el cristiano, ya con los deseos del Espíritu, ya con el Espíritu Santo, esto va a empezar a producirse. Si se fijan, el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu es opuesto. O sea, cuando vivimos en las obras de la carne, inmoralidad, impureza, pleitos, enojos, aquí vemos amor, gozo, paz. Cuando vimos borracheras, orgías, aquí vemos dominio propio. O sea, son opuestas estas dos listas. Por eso es esta característica de producir el fruto. O sea, vas a producir lo opuesto a lo que seas antes. Y por eso es difícil empezar a crecer, porque es lo que hacías antes. Pero de eso se trata al fin y al cabo la vida de santificación, estar peleando contra eso. Y siendo frutos del Espíritu, son frutos que provienen a fin de cuentas ¿de quién? De Dios. Y de hecho, estas son, ¿qué es la palabra? Esto forma parte del carácter de Dios. Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paciente, Dios es fiel. Y por eso, una de las maneras en que nos va a ayudar a crecer en cada una de estas virtudes es mientras más conocemos a Dios. Mientras más conozco el amor de Dios en su obra de salvación, más sé que debo de amar a mi enemigo. Mientras más sé que Dios es paz, más voy a buscar esa paz. Mientras más sé que Dios es fiel a lo que dice y lo cumple, más yo voy a ser bien, y etcétera, etcétera. Pero mientras más conozco a Dios y a Cristo, más voy a empezar a producir estas virtudes del fruto del Espíritu. Y es a lo que Cristo se refirió en Juan 15:5. No es otra cosa más que esa. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. O sea, si no nos mantenemos aquí, si no nos mantenemos en el Espíritu, si no nos mantenemos unidos a Cristo, no vamos a producir fruto de absolutamente nada. Pero al contrario, si nos mantenemos aquí, ¿qué va a pasar? Mucho fruto, dice Jesucristo. O sea, Cristo nos promete mucho fruto si nos mantenemos a Él, si permanecemos ahí con Él. La pregunta es, ¿tu vida describe estas virtudes? O viendo que es fácil de discernir, ¿tu vida describe este tipo de virtudes? Te esfuerzas día con día para ser un imitador de Cristo, de imitarlo a Él, así. Cristo es la encarnación de todas estas virtudes. Tu vida imita a Cristo. Si la respuesta es no, estás en las obras de la carne. ¿Qué vimos de las obras de la carne? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y por eso tienes que ponerte a cuentas con el Señor. En cambio, los que practican o los que muestran este fruto, sabemos que son salvos, sabemos que son personas que son guiadas por el Espíritu Santo. Pero hay que tener cuidado aquí. Esto no significa que el que practica esas cosas es salvo por el hecho de practicarlas. No. Sabemos que es salvo porque ha pasado algo en su vida y lo demuestra con esos frutos. Así que a la luz de esta lista que acabamos de ver, todo aquel que ha sido regenerado muestra este tipo
de frutos. Vamos a orar. Señor, gracias por este fruto del Espíritu que nos muestras en este pasaje y que una y otra vez nos dices que todos tus discípulos debemos demostrar ese fruto. Tenemos que hacerlo. Ayúdanos, Señor, a ejercitar estas virtudes, confiados en que tu Espíritu Santo nos ayudará a mostrarlas. Ayúdanos a conocerte más para saber cómo vivir de esta manera. Y, Señor, que nuestra vida pueda ser un testimonio vivo de ti, de lo que has hecho en nosotros. Ayúdanos a mostrar siempre estas virtudes para testimonio y honra y gloria tuya. Te damos muchas gracias. Amén.